Termina el uso de la palabra el Centro Democrático con el representante Esteban Quintero, quien se encuentra de manera virtual por 7 minutos. Presidenta, muchas gracias. Un saludo para mis compañeros, para la ministra, para todo el gobierno. Bueno, lo primero, hay que decir que nos encontramos ante una situación grave, una situación delicada, donde todo este Congreso debe unirse para no dejar por un solo segundo de proteger la conectividad de nuestros niños. Reconocer que estamos ante un suceso supremamente lamentable, en donde está en juego 70.000 millones de pesos que servirían obviamente para la conectividad de nuestros niños, que son lo más sagrado que tenemos como sociedad. Sin embargo, nosotros también tenemos que ser muy conscientes y tener argumentos objetivos. Según las intervenciones que le he escuchado a la ministra Karen, he visto una ministra juiciosa, una ministra disciplinada, una ministra coherente con sus argumentos, una ministra que desde el primer momento en que se dio cuenta de este suceso, de que detectó la irregularidad, abrió actuaciones administrativas, llamó al contratista Centros Poblados a presentar los argumentos frente a los retrocesos o retrasos en la ejecución del contrato. Y en esa audiencia de presunto incumplimiento, donde la ministra los llevó, fue precisamente donde el Banco Itaú informa que la póliza no fue emitida por su entidad. Frente a esta ausencia de garantía, que por decirlo es un hecho gravísimo, fue la misma ministra quien la denunció ante la Fiscalía. Fue la misma ministra que inició un proceso administrativo contra el contratista. Fue la misma ministra que pidió la caducidad del contrato. Fue la misma ministra que inició acciones administrativas para la responsabilidad en la ejecución del contrato por parte del interventor. Entonces, ubiquémonos. Además de lo que hizo con la orden del embargo de las cuentas de los bienes de las empresas de los Centros Poblados. Aquí nos muestra entonces una ministra disciplinada, una ministra responsable, pero ubiquémonos en el proceso de contratación. Yo, como especialista en contratación estatal, tengo que decir, el ministerio cumplió con el proceso, cumpliendo la norma. Se fijó en los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Obviamente, todos los oferentes estaban habilitados. No hubo inhabilidad de ningún oferente, cosa también desfavorable en este proceso, porque luego nos damos cuenta de que el oferente tiene algunas investigaciones. Pero me pregunto yo, ¿esto es un problema de la ministra o es un problema de la ley 80? ¿Es un problema de las leyes de la contratación estatal? ¿Qué habría pasado si la ministra no hubiera adjudicado el contrato o el ministerio no hubiera adjudicado el contrato a ese oferente que cumplía con todos los requisitos? Aquí también estuvieran llamando a la oposición a que tuviera que cumplir, obviamente, por no haber cumplido la ley 80 y la ley de contratación estatal. Nosotros sí tenemos que tener en cuenta que hay una interventoría que incumplió, que no cumplió la ley, que hay una supervisión que está obviamente en tela de juicio y que no cumplieron el artículo 84 de la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el proceso de contratación se hizo a cabalidad, cumpliendo obviamente todos los requisitos legales. ¿Que tenemos que cambiar la ley 80? Para eso está el Congreso, para obtener más responsabilidad entonces a los contratistas. Y si se quiere, entonces en el proceso contractual, inhabilitar a personas o a empresas que tengan procesos en trámite, cosa que iría contra la buena fe, cosa que iría contra el principio de inocencia, pero eso es lo que tenemos que debatir acá en el Congreso de la República. También tenemos que diferenciar entre el contratante y el contratista. Un contratante que yo veo por parte de la ministra de Buena Fe y un contratista que estamos viendo según las pruebas que es un delincuente que hay que perseguir y delincuente que hay que perseguir con toda la autoridad. Y para eso este Congreso necesita a la ministra en su cargo
para que pueda ella seguir denunciando y que podamos conseguir lo que todos queremos, y es que los 70.000 millones de pesos no se pierdan, porque eso creo que es lo que queremos todos los congresistas. No queremos un trofeo que la oposición tenga para llevar a Colombia, que es la cabeza de la ministra. Si se va la ministra, entonces ¿cómo nosotros vamos a tener o cómo vamos a saber quiénes son esos responsables si ella ha venido juiciosamente dándonos con clases de coherencia y de defensa de los recursos públicos, diciendo quiénes son precisamente las personas que debemos perseguir, junto con las autoridades, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría? Esto es un proceso que ellos también deben surtir y que nosotros como congresistas debemos acompañar para que para que respondan todas las personas que deben responder al respecto. Pero acá termino, querida presidenta, con lo siguiente. Aquí se ha pedido la renuncia de la ministra, diciendo que si tiene dignidad que renuncie, que deje su cargo, o incluso invitando a que votemos la moción de censura de manera positiva. Pero lo que a mí sí me da de alguna manera o me sorprende demasiado es que muchos de los compañeros que hacen este pronunciamiento lo hacen teniendo investigaciones también en los diferentes órganos de control, incluso en la Fiscalía y en las diferentes cortes. Entonces también tendríamos que decir que por dignidad ellos deberían renunciar a la curul. También tenemos que decir que por responsabilidad política también ellos deberían renunciar a esa curul. Por favor, no tengamos esa doble moral que nos ha caracterizado o que nos ha caracterizado durante tanto tiempo. Démosle la cara al país, recuperemos los 70 millones de pesos y que la ministra nos traiga los responsables para que podamos hacerlos responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias, representante Esteban Quintero. Así da por finalizado el tiempo del Partido Centro Democrático.